Bienvenida a 65 por el 65 del Colegio de Posgraduados, doctora Elia Pérez Nasser, profesora investigadora titular del Colegio de Posgraduados Campus Puebla, experta en teoría de género y feminista y desarrollo rural. Doctora Pérez, usted es ingeniera agrónoma y desde la maestría comenzó a orientarse hacia el desarrollo rural y ya en su doctorado, pues ya digamos que dio el brinco a la perspectiva feminista. En este caminar suyo, yo le preguntaría cuál es, pues, la línea de investigación en la cual usted considera que ha hecho más contribuciones científicas y por qué elegir esta línea de investigación. Bueno, buenas tardes, doctora Katia. Es un gusto verla, saludarla y estar aquí con usted compartiendo este momento. Bueno, mi línea de investigación siempre ha sido género y desarrollo rural, género y derechos humanos también, con este enfoque principalmente desde la perspectiva de género y feminista. Entonces, desde que salí de la maestría, de hecho, la tesis tanto de maestría como de doctorado, tienen este enfoque o esta perspectiva desde el análisis y la sistematización de la información. Entonces, prácticamente desde la maestría, que ya tiene un buen rato, más o menos unos 14 años, pues he trabajado con este enfoque distintos temas, pero sin dejar de ver y sin tener este análisis y esta mirada para enfocarme definitivamente con ello, ¿no? Ujú. De estas investigaciones que ha hecho, ¿nos podría comentar alguna que usted considere que ha tenido impacto social? Yo creo que las dos, de alguna manera. El tema de empoderamiento, bueno, ya había sido tratado, empoderamiento de mujeres organizadas de los pueblos originarios, ajá, y ya habían sido tratadas por dos colegas anteriormente de mi maestría. Sin embargo, pues cada una tiene resultados distintos, ajá. Y bueno, el empoderamiento ha sido un tema. Otro tema que yo creo que ha sido muy interesante a partir de esta tesis de maestría ha sido mi tesis de doctorado. Casi me atrevo a decir que es una de las tesis pioneras desde el estudio de género de los hombres, de las masculinidades. Entonces, bueno, ha tenido un impacto principalmente porque no se había hecho un estudio de este grupo étnico, el grupo náhuatl, y te digo, me atrevo a asegurar que ha sido pionera en esto. Ujú. Entonces, estas dos tesis, principalmente la de doctorado, que la hice en la Sierra Norte de Puebla, con un grupo de hombres, y de hecho no fue porque yo haya querido nada más, sino fue una petición de las señoras con las que yo trabajé en mi tesis de maestría, que querían saber más sobre por qué, la pregunta era por qué eran los hombres de allá. Así, entonces, me sugirieron ellas me sugirieron que hiciera realmente este estudio, y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Responder a las demandas de la sociedad y de lo que a la gente le interesa también, ¿no? No solamente hacer lo que a una quiere, ¿no? Sino que tenga también impacto social. Bueno, en ese sentido, fíjese que a veces pensamos en género y creemos que solamente pues, se refiere a las mujeres, ¿no? Pero pues evidentemente también implica a los varones, a los hombres. Y bueno, este concepto de las nuevas masculinidades también, que ha estado pues en boga también. A lo mejor muchos de los que nos escuchan no saben de qué se trata. No sé si en un ratito nos pueda platicar. Pero antes de hablar de eso, le quería Claro. preguntar, ¿y qué es lo que encontró? Doctora, ¿qué les dijo a las mujeres de cómo son esos hombres? Bueno, pues particularmente ellos, no podemos generalizar. Los resultados, bueno, fueron en base a entrevistas semiestructuradas y a profundidad también a cada uno de ellos. La mayoría son compañeros, hijos de las mujeres de esta organización. Ajá. Y bueno, tienen una masculinidad tradicional, hegemónica, que responde a la cultura tradicional patriarcal, precisamente. Entonces reúne ciertas características y bueno, desafortunadamente no todas son buenas,
porque entre ellas está pues la violencia de género. Y efectivamente quiero reiterar lo que usted dice o tú dices en relación, el género no solamente se refiere a las mujeres, sino a las relaciones entre hombres, hombres, mujeres, mujeres, hombres entre hombres y mujeres, etcétera, ¿no? Entonces, pues, desafortunadamente, digo desafortunadamente, porque muchas personas e incluso compañeros académicos se han quedado con esa idea, ¿no? Que los estudios de género únicamente se refieren a estudiar a las mujeres y no es así. Ujú. Entonces, bueno, este modelo tradicional, hegemónico, patriarcal, se reproduce en esta cultura náhuatl, y yo creo que en otras, pero en particular la que yo estudié de este lugar, porque tampoco puedo afirmar si se sigue reproduciendo en otros lugares y en la misma cultura de igual forma. Casi me atrevo que sí, pero bueno, en fin, ¿no? Estamos luchando y eso es lo que plantea también las nuevas masculinidades, ¿no? Romper este estereotipo cultural y social de ser un hombre dominante hegemónico, ajá, y que los hombres se cuestionen, ellos se autocuestionen cuál es el papel que están ejerciendo en la sociedad y en las relaciones sociales entre hombres, hombres y entre mujeres y hombres. Ujú. Bueno, doctora, preguntarle también en este sentido, ¿a qué se refiere esto del modelo patriarcal? Porque, bueno, en este caso, nos los dijera claramente que encontró, porque a veces lo escuchamos y decimos que caiga el patriarcado, pero muchas veces no sabemos ni de qué estamos hablando. Es un modelo que reproduce la violencia, que tiene, el hombre es la máxima representación en el núcleo, en el grupo familiar, ajá. Es el que manda, el que toma mayoritariamente las decisiones en su casa, ¿sí? En este caso particular, pero reitero, no quiero decir que todos, bueno, en este caso, pues, han sido violentos, ajá, violentos no solamente con las mujeres, también violentos con otros hombres, ajá, muy violentos. Impera un poco, o digamos, no un poco, el alcoholismo entre ellos. Se hace lo que ellos dicen. Ujú. Y esta cultura, bueno, este modelo se basa en un modelo de hegemónico, te digo, un hombre blanco, con dinero, que toma decisiones. Este es el modelo patriarcal hegemónico, ¿no? Exitoso, triunfador, con fuerza, etcétera. Entonces, es un modelo que incluso, pues yo creo que no en todas las culturas se reproduce, ¿no? Sin embargo, se ejemplifica, pero sí se reproduce. Muy interesante y yo creo que hasta nosotras somos parte de mantenerlo, ¿no? Porque a veces buscamos al hombre que tenga el dinero, al hombre exitoso, ¿no? Y queremos, pues, ese modelo que al final, pues, a veces no es lo mejor, ¿no? Mira, solemos escuchar que, sobre todo de algunos compañeros y hombres en general, no solamente los compañeros, que nosotros las mujeres reproducimos el machismo, ajá, mismo. Y eso no es cierto, o sea, no solamente, y si es cierto, pues las mujeres o nuestras madres han sido educadas dentro de este modelo patriarcal. Entonces a ellas no les han enseñado o no les enseñaron otras cosas y obviamente se ha reproducido. Entonces ahora con todo este análisis, las mujeres estamos tratando de que este modelo, o que no sea un modelo, que sea distinto, ¿no? Apunten a ser. Yo no, personalmente yo no creo en esto de las nuevas masculinidades, más bien son formas culturales o de ser otro tipo de hombres, ajá, de relacionarnos y de relacionarse ellos entre ellos mismos, porque también entre ellos se ejerce mucha violencia, ajá, y relacionarse con las mujeres de otra forma, que no se nos subestime, se nos violente, porque estamos en un medio donde constantemente, de una u otra forma, somos violentadas las mujeres, académicamente, como compañeras, como colegas, etcétera. Ujú. No les va a gustar mucho escuchar esto, pero bueno, No, va. justamente platicaba en otra entrevista con una colega profesora, le decía que, bueno, ella es ni tres y digo, es que realmente es admirable porque a las mujeres a veces llegar a esos niveles nos cuesta
un poco más que a los varones. Primero porque tenemos la carga del hogar, porque tenemos otras cosas de las cuales ocuparnos, pero también por esta estructura la cual, como usted dice, los mismos compañeros de trabajo a veces no aprecian el hecho de que una mujer sea quien les mande, quien les diga, ¿no? ¿Cómo va a ser eso posible? Y pues no tenemos hasta el momento directora general del Colegio de Posgraduados, ¿no? Entonces, finalmente estamos dentro de un sistema y pues hay que reconocerlo porque en la medida que lo visibilizamos, pues podemos hacerlo cambiar, ¿verdad? Claro. Quería preguntarle, doctora, también si usted en el futuro próximo, ¿en qué está pensando hacer investigación? Bueno, estoy, uno de los temas interesantes que nos despertó mucha inquietud a otras colegas y otras compañeras de la sociedad civil. De hecho, había un proyecto con la Universidad de Guelph de Canadá y ellas, estas compañeras y yo, sobre la salud sexual y reproductiva de las y los jóvenes de los pueblos originarios, contemplando algunos municipios. Los embarazos adolescentes ha sido o es un problema social y y de salud, de salud pública en nuestro país. Creo que ya ha disminuido, pero es uno de los primeros lugares que ha ocupado el embarazo adolescente. Entonces, hemos estado trabajando sobre eso. Yo hice recientemente un cambio a este campus, entonces todavía no sigo trabajando en ello, pero creo que ahorita me estoy proponiendo otros temas de investigación, todos relacionados con esta perspectiva de género y feminista y que aporten y que tengan una retribución social, ¿no? Entonces he estado trabajando principalmente con jóvenes, hombres y mujeres, y yo creo que voy a seguir en esta línea también porque me interesa mucho, pues, contribuir. Y ya he trabajado en estos municipios con otras colegas aquí en el campus, también sobre salud sexual y reproductiva, y ha sido muy interesante, ¿no? Es un tema, pues, de que también nos concierne, porque hay mucho desconocimiento y desafortunadamente las escuelas no se dan, ni tiempo ni se dan abasto por los grupos que son tan amplios. Entonces, no hay mucha información que toca a profundidad también sobre la salud sexual y sobre qué tienen que ver la salud sexual y reproductiva con los derechos humanos de las y los jóvenes, que también ese es otro tema, ¿no? Sobre todo en las comunidades rurales, porque es como un tabú el tema de la sexualidad y del sexo, ¿no? Que son dos cosas distintas. Sí, justo le iba a preguntar de esta línea de investigación suya de derechos humanos, porque me parece también muy interesante en términos de lo que el Colegio de Posgraduados puede aportar a la sociedad. En esto, ¿qué está haciendo usted, doctora, en investigación en Eh, derechos humanos? Bueno, estamos justamente relacionando los derechos humanos o los derechos hay una cartilla sobre los derechos de salud reproductiva de los jóvenes y las jóvenes, pero se ignora esta cartilla. Entonces, estamos relacionando los derechos humanos en general con estas cartillas con esta cartilla que se refiere a la salud sexual y reproductiva, ¿sí? Y bueno, pues en la medida de lo posible, pues dar la información adecuada, porque, bueno, no sé si te puedo dar un ejemplo. Hay jóvenes que nos han comentado que solicitan, por ejemplo, alguna información o incluso algún método anticonceptivo para cuidar su sexualidad y los cuestionan en los centros de salud, el personal médico, ¿no? Los cuestionan si la mamá o el papá sabe de eso, entonces invaden su intimidad, invaden su derecho a esta intimidad y el derecho a tener información y solicitar estos recursos, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, pero hay muchos más, ¿no? O sea, ya no se diga de los embarazos, ¿no? Son niñas muy, pues casi niñas o adolescentes muy, muy jóvenes que no tienen ningún tipo de derechos para solicitar su derecho a la paternidad por parte del compañero o el chico que le embarazó, etcétera, ¿no?
definitivamente, por ejemplo, es muy interesante porque en estas comunidades nos ha tocado que las escuelas están apoyando a las adolescentes embarazadas a que terminen sus estudios. Y ese es derecho a la educación. Y no por que está embarazada, porque en muchos lugares es un tabú, menos de una joven, que no les permita estudiar, ¿no? Ese es uno de los ejemplos también. Entonces, tratamos de que los derechos o que tengan conocimiento de ellos, derechos humanos en general y derechos en relación a su salud sexual y reproductiva también. Estamos llegando ya al final de nuestra entrevista y quería preguntarle, doctora, ¿dónde la pueden contactar? ¿En qué correo electrónico o dónde la encuentran? Bueno, me encuentran en el Campus Puebla, ajá. Está por definirse si entro o no. Bueno, por muchos años he pertenecido al posgrado de desarrollo rural, aquí todavía ha sido un poco incierto, pero me encuentran en mi correo electrónico que es epnacer@colpos.mx o aquí al Campus Puebla a la extensión 2036. Y bueno, pues a tus órdenes y es un gusto compartir este momento. Pues muchísimas gracias, doctora. Ha sido muy interesante y que siga el trabajo de género porque nos hace mucha falta a todos y a todos, todas, todos, todes, saber más Exacto. sobre este tema. Y como decimos por acá, somos orgullosamente colpos y nuestro compromiso es con México. Muchas gracias, doctora. Claro, muchísimas gracias, doctora, y a tus órdenes y a las órdenes de la comunidad. Hasta luego, que estén muy bien. Que estés Gracias. muy bien. Hasta luego. Gracias a ti. Adiós. Hasta luego. Adiós.